Pablo Emilio Escobar Gaviria nació el 1 de diciembre de 1949 en Río Negro, Antioquia, Colombia. Creció en el municipio cercano de Envigado, en una familia de clase media-baja. Desde joven mostró ambición por el dinero y el poder, y comenzó su carrera criminal robando lápidas, vendiendo cigarrillos de contrabando y participando en fraudes menores. Durante la década de 1970, Escobar ingresó al negocio del narcotráfico, una industria que en ese momento apenas se estaba consolidando. Su visión empresarial lo llevó a organizar rutas de tráfico de cocaína hacia Estados Unidos, aprovechando la creciente demanda en ese país. Así nació el temido Cártel de Medellín, una organización que en su punto más alto controlaba cerca del 80% del tráfico mundial de cocaína. El negocio convirtió a Escobar en multimillonario. Se estima que llegó a ganar hasta $60 millones diarios, una cifra que lo colocó en la lista de los hombres más ricos del mundo, según la revista Forbes. Sin embargo, su riqueza vino acompañada de una ola de violencia sin precedentes. Pablo Escobar no solo era un narcotraficante, también intentó construir una imagen de héroe del pueblo. Financió barrios enteros, construyó canchas, iglesias y hasta urbanizaciones para los más pobres en Medellín. A este tipo de acciones se le conocía como su política de plata o plomo. Si no podía ser comprado, eras eliminado. Con el dinero del narcotráfico, Escobar corrompió instituciones completas. Compraba policías, jueces, políticos y hasta miembros del ejército. Si no aceptaban su dinero, los mandaba a asesinar. Su poder era tan grande que llegó a tener influencia directa en las decisiones del gobierno colombiano. En 1982, Escobar fue elegido como congresista suplente. Su entrada en la política colombiana fue breve pero significativa, le sirvió para ganar inmunidad y prestigio. No obstante, su pasado criminal pronto salió a la luz y fue expulsado del Congreso, lo que marcó el inicio de una guerra entre Escobar y el Estado colombiano. Escobar declaró la guerra al Estado cuando comenzaron los procesos de extradición hacia Estados Unidos. Para evitar ser enviado al país norteamericano, ordenó asesinatos masivos de jueces, fiscales, policías y hasta civiles. Dinamitó el edificio del DAS, el avión de Avianca en 1989 y cientos de coches bomba en las ciudades principales del país. Durante los años más oscuros del narcoterrorismo, Colombia vivió con miedo. Las bombas explotaban casi a diario, y el número de muertos se contaba por miles. Escobar se convirtió en el enemigo público número 1 del mundo. Mientras tanto, él se escondía en haciendas, refugios subterráneos y casas de lujo en la selva. En un intento por frenar la violencia, el gobierno colombiano negoció con Escobar su entrega. En 1991, se entregó bajo la condición de no ser extraditado y construyó su propia cárcel, la Catedral, una prisión de lujo donde continuó manejando su imperio criminal. Pero tras varios escándalos desde el interior del penal, el gobierno intentó trasladarlo, y Escobar escapó. Desde 1992, comenzó una intensa cacería para dar con su paradero. El bloque de búsqueda, una fuerza élite colombiana entrenada por Estados Unidos, se unió con grupos paramilitares y enemigos del narcotraficante, como el grupo Los Pepes, que querían vengarse de Escobar asesinando a sus colaboradores y familiares. Escobar pasó sus últimos meses huyendo. Ya sin aliados, con sus rutas de distribución destruidas y su familia buscando asilo en otros países, su poder se desmoronó rápidamente. La presión internacional y el abandono interno lo hicieron vulnerable. El 2 de diciembre de 1993, un día después de cumplir 44 años, Pablo Escobar fue localizado en un barrio de Medellín. Durante un intento de fuga por los techos, fue abatido por las fuerzas del bloque de búsqueda. Las circunstancias de su muerte aún generan teorías, ya que algunos aseguran que se suicidó antes de ser capturado. Su muerte fue celebrada en Colombia como el fin de una era de terror. Sin embargo, también dejó un vacío que rápidamente fue llenado por otros carteles como el de Cali, y años más tarde, por bandas criminales más descentralizadas pero igualmente peligrosas. A pesar del dolor que causó, Escobar dejó una huella imborrable en la historia de Colombia y del narcotráfico mundial. Su figura ha sido objeto de libros, documentales y series como Narcos, que aunque dramatizadas, ayudaron a difundir su historia a nivel global. Hoy, el nombre de Escobar es un símbolo complejo. Para unos, un villano despiadado que destruyó al país. Para otros, un Robin Hood moderno que ayudó a los pobres. Lo cierto es que su legado está manchado de sangre y destrucción, y su historia debe contarse para no repetir los errores del pasado. Muchos de los barrios que él construyó en Medellín siguen existiendo, pero también son hoy símbolo de lo que fue el narcoterrorismo. Las generaciones actuales deben cargar con las secuelas sociales, económicas y morales que dejó la época de Escobar. El impacto internacional de Escobar fue gigantesco.
Estados Unidos cambió políticas antidrogas, se reforzaron leyes de extradición y se crearon fuerzas de cooperación internacional para combatir el narcotráfico, en gran parte gracias al daño que Escobar y su cártel causaron. Su familia también ha tratado de reconstruir sus vidas. Su hijo, Juan Pablo Escobar, hoy Sebastián Marroquín, se convirtió en arquitecto y ha dedicado parte de su vida a pedir perdón por los crímenes de su padre y a promover la paz, aunque no todos han aceptado su mensaje. La figura de Escobar también ha sido explotada comercialmente, desde tazas y camisetas hasta recorridos turísticos en Medellín. Esto ha generado críticas por glorificar a un criminal, aunque también ha servido para discutir de manera más abierta los errores que permitieron su ascenso. En definitiva, la historia de Pablo Escobar es una advertencia. Muestra lo que puede ocurrir cuando el crimen organizado se mezcla con la política, la impunidad y la desigualdad. Fue un hombre que alcanzó el poder absoluto con violencia y dinero, pero que terminó solo, perseguido y abatido. Su historia sigue viva, como una cicatriz en la memoria de toda una nación. Uno de los elementos más impactantes en la historia de Escobar fue su capacidad para usar el miedo como un arma política. Su estrategia de terrorismo urbano llevó a la población civil a vivir con el temor constante de explosiones, atentados y secuestros. Medellín, que antes era una ciudad industrial en crecimiento, se convirtió en una de las ciudades más peligrosas del mundo durante los años 80 y principios de los 90. Escobar también fue pionero en el uso de mulas humanas para transportar droga. Estas personas eran obligadas a ingerir cápsulas con cocaína o esconderlas en su cuerpo para cruzar fronteras. Miles murieron en el proceso. Además, Escobar construyó pistas clandestinas en la selva, submarinos artesanales y hasta aviones livianos para asegurar la llegada de la droga a Estados Unidos. A nivel político, Escobar puso en evidencia las grietas de un Estado débil y corruptible. Su presencia en el Congreso colombiano reveló cómo el dinero narco podía infiltrarse en las instituciones. Compró campañas, financió alcaldías y colocó funcionarios claves en puestos estratégicos, lo que agravó la desconfianza en la democracia. Su poder fue tan grande que incluso propuso pagar la deuda externa de Colombia a cambio de no ser extraditado. Esto demuestra el nivel de control económico que había alcanzado. Se estima que escondió más de $500 millones en caletas y enterró una gran parte de su fortuna en zonas rurales, parte de la cual nunca fue recuperada. Uno de sus símbolos más famosos fue la Hacienda Nápoles, un gigantesco complejo rural con una pista de aterrizaje privada, un zoológico con animales exóticos, lagos artificiales, réplicas de dinosaurios y una plaza de toros. Hoy, ese lugar ha sido convertido en un parque temático que recuerda el pasado oscuro de esa era. Durante su vida, Escobar fue responsable de la muerte de más de 4.000 personas, incluidos cientos de policías, jueces, periodistas y civiles. Su grupo armado, conocido como los extraditables, sembró terror para evitar ser enviados a Estados Unidos. Esta guerra contra el Estado fue uno de los conflictos más brutales que ha enfrentado Colombia en tiempos modernos. Los medios de comunicación de la época jugaron un papel crucial en revelar sus crímenes, pero también se convirtieron en blancos. Periodistas como Guillermo Cano, director de El Espectador, fueron asesinados por denunciar públicamente el narcotráfico. Otros medios sufrieron atentados y amenazas constantes. A pesar de todo, Escobar tenía un ejército de seguidores que lo idolatraban. En los barrios pobres de Medellín, lo veían como un benefactor. Incluso tras su muerte, miles asistieron a su funeral. Esa dualidad entre criminal despiadado y protector del pueblo es lo que ha mantenido su imagen viva, con una aura casi mítica. Su historia ha servido como advertencia en muchos países sobre lo que puede pasar cuando el narcotráfico se mezcla con la falta de oportunidades. La desigualdad social, la pobreza extrema y la corrupción fueron los ingredientes perfectos para que alguien como Escobar surgiera y se mantuviera en el poder tanto tiempo. Hoy, más de 30 años después de su muerte, el legado de Pablo Escobar sigue siendo tema de debate. Sus acciones cambiaron la historia de Colombia para siempre, pero también generaron reformas, fortalecimiento institucional y un despertar colectivo frente al poder del crimen organizado. Su historia, sin duda, es una de las más impactantes del siglo XX. Después de su escape de la cárcel La Catedral en 1992, una prisión de lujo que él mismo construyó y donde vivía con comodidades extremas, el gobierno colombiano decidió unir fuerzas con la DEA, Agencia Antidrogas de Estados Unidos, y formar un bloque de búsqueda especial con un solo objetivo: capturar o eliminar a Escobar. A partir de ese momento, su vida entró en una espiral de persecución y paranoia. Durante este tiempo, Escobar cambió de escondite constantemente, utilizando casas seguras por toda Medellín y evitando cualquier comunicación que pudiera ser rastreada. Sin embargo, su necesidad de contactar a su familia fue lo que permitió a las autoridades ubicarlo finalmente. Cada llamada representaba una pista que lo acercaba a su final. El 2 de diciembre de 1993,
un día después de su cumpleaños número 44, Pablo Escobar fue localizado por el bloque de búsqueda en una casa del barrio Los Olivos, en Medellín. En un intento desesperado por escapar por los tejados, fue abatido por un disparo en el cráneo. Aunque su muerte fue celebrada por muchos, también dejó un vacío peligroso en el mundo del narcotráfico. Tras su muerte, el cartel de Medellín se fragmentó y perdió el control del negocio. Sin embargo, esto no significó el fin del narcotráfico. Otros carteles, como el de Cali y posteriormente el del norte del Valle, tomaron su lugar. A largo plazo, Colombia aprendió que eliminar a una figura no resuelve un problema estructural. La figura de Escobar ha sido ampliamente retratada en la cultura popular. Series como Narcos de Netflix, documentales, libros y películas han mantenido viva su imagen en todo el mundo. Algunos critican estas producciones por romantizar al criminal, mientras otros las defienden como una forma de exponer la verdad detrás del mito. Su familia también ha tenido un rol activo en la narrativa post-Escobar. Su hijo, Sebastián Marroquín, ha escrito libros, dado conferencias y producido documentales en los que pide perdón a las víctimas de su padre y habla del costo humano del narcotráfico. Esto ha abierto un diálogo necesario en la sociedad colombiana. A nivel social, el legado de Escobar es contradictorio. Mientras que algunos aún lo veneran como un Robin Hood paisa, para la mayoría representa uno de los periodos más oscuros del país. Las heridas que dejó aún no cicatrizan completamente, especialmente para las miles de familias afectadas por su violencia. Su historia también ha sido utilizada como ejemplo en programas educativos, iniciativas comunitarias y políticas públicas. Colombia invirtió en desmantelar redes del crimen organizado, reformar sus fuerzas de seguridad y fortalecer su sistema judicial, en parte gracias al trauma que Escobar provocó. La violencia que Escobar sembró también tuvo un efecto colateral importante, una ola masiva de emigración colombiana en los años 80 y 90. Miles de personas huyeron del país buscando seguridad, lo que cambió la demografía y la percepción de Colombia en el extranjero por décadas. Hoy, Pablo Escobar es una advertencia global. Su historia muestra cómo la corrupción, el abandono estatal y la desigualdad pueden producir figuras con poder destructivo. Aunque muerto, su sombra aún se proyecta sobre Latinoamérica. Recordarlo no es glorificarlo, sino aprender de los errores que permitieron su ascenso. El impacto internacional de Pablo Escobar fue enorme. En Estados Unidos, donde gran parte de su cocaína terminaba, se generó una verdadera crisis de salud pública durante los años 80. Ciudades como Miami, Nueva York y Los Ángeles fueron profundamente afectadas por la epidemia de cocaína, y Escobar se convirtió en uno de los principales enemigos públicos del gobierno estadounidense. La administración de Ronald Reagan y luego la de George H. W. Bush intensificaron la guerra contra las drogas, enfocándose particularmente en Colombia. Se incrementó el presupuesto de la DEA, se entrenaron fuerzas especiales en Sudamérica y se presionó diplomáticamente al gobierno colombiano para aceptar la extradición de narcotraficantes, algo que Escobar temía profundamente. Ese miedo a la extradición llevó a Escobar a cometer algunos de sus actos más sangrientos. Ordenó asesinatos de jueces, fiscales, e incluso organizó la explosión de un avión de Avianca en 1989, creyendo que en él viajaba un candidato presidencial que apoyaba la extradición. Este acto fue una de las mayores tragedias aéreas en la historia del país. Escobar también trató de presentarse ante el mundo como una víctima del sistema. Durante su tiempo en la catedral, dio entrevistas en las que culpaba al gobierno y al imperialismo estadounidense por el narcotráfico. Esta narrativa fue adoptada por algunos sectores, pero rechazada por la mayoría, especialmente por las víctimas. Con el tiempo, su figura se convirtió en una especie de símbolo contradictorio, para algunos, un criminal despiadado, para otros, una figura casi mítica de resistencia. Su rostro ha aparecido en camisetas, grafitis, murales, e incluso en souvenirs turísticos en Medellín, generando un debate ético sobre la narcocultura. Una parte fundamental del legado de Escobar ha sido el daño profundo al tejido social colombiano. Miles de jóvenes fueron reclutados por los carteles, la corrupción penetró las instituciones públicas, y durante años, la palabra Colombia fue sinónimo de violencia y drogas en el mundo. Recuperar la imagen internacional del país ha sido un proceso lento. Hoy, Medellín ha cambiado radicalmente. Lo que una vez fue la capital mundial del crimen ha sido transformado en una ciudad innovadora, con un enfoque en cultura, educación y urbanismo. Proyectos como el Metro Cable, los parques bibliotecas y el arte urbano en la Comuna 13 son respuestas simbólicas al terror sembrado por Escobar. A pesar de su muerte, las estructuras del narcotráfico evolucionaron. Se diversificaron hacia otros países como México, Perú y Bolivia. Sin embargo, muchos de los métodos y lecciones aprendidas durante el tiempo de Escobar siguen siendo estudiados por autoridades y analistas en todo el mundo.
El caso de Pablo Escobar también inspiró cambios en la legislación colombiana. La extradición se convirtió en una herramienta clave para combatir el crimen organizado, y se fortalecieron las leyes de extinción de dominio para confiscar bienes adquiridos con dinero ilícito. A largo plazo, su reinado obligó al país a reinventarse. En la memoria colectiva de Colombia, Pablo Escobar es recordado como un monstruo para algunos y como una figura polémica para otros. Sin embargo, su historia debe ser contada con responsabilidad, destacando el sufrimiento que causó, las vidas que destruyó y los retos que aún hoy enfrenta una sociedad marcada por su legado. El legado emocional que dejó Pablo Escobar en Colombia es tan profundo como el económico o político. Muchas personas que vivieron los años más violentos aún sufren las secuelas del miedo constante, la pérdida de familiares y la destrucción de sus comunidades. Las bombas, asesinatos y amenazas marcaron una generación entera de colombianos. Durante su reinado, niños crecieron escuchando explosiones en lugar de cuentos. Muchos jóvenes fueron reclutados por el cartel de Medellín, entrenados para matar o para servir como correos humanos. Estos traumas se arrastran hasta hoy, en forma de problemas de salud mental, pobreza y desconfianza institucional. Las víctimas de Escobar han luchado durante años para ser reconocidas. Asociaciones de familiares de desaparecidos, fundaciones de memoria histórica y activistas han trabajado para preservar la verdad. Monumentos simbólicos, como el Parque Memorial en el sitio de la antigua catedral, buscan resignificar el dolor. Uno de los debates más intensos en Colombia es la forma en que se enseña la historia de Escobar. Algunos argumentan que se debe hablar de él sin tapujos, mostrando su crueldad. Otros temen que, al mencionarlo tanto, se glorifique su figura. Por eso, hay iniciativas educativas que buscan separar el mito de la realidad. La familia de Escobar ha tenido caminos distintos. Su viuda, María Victoria Henao, y sus hijos cambiaron de identidad y se exiliaron. Su hijo, Sebastián Marroquín, nacido como Juan Pablo Escobar, ha pedido perdón públicamente a las víctimas y ha criticado el narcoturismo que aún gira alrededor del nombre de su padre. El narcoturismo en Medellín es uno de los fenómenos más controvertidos. Hay recorridos turísticos que muestran casas, tumbas y barrios donde vivió o actuó Escobar. Mientras algunos ven esto como una forma de educar al mundo, otros lo consideran una afrenta a la memoria de las víctimas. Internacionalmente, Pablo Escobar ha sido retratado de múltiples formas. Desde caricaturas, hasta villanos y antihéroes, su imagen ha sido explotada en películas, series, libros y videojuegos. Esto ha generado ganancias millonarias para la industria del entretenimiento, pero también ha planteado preguntas éticas. El impacto de Escobar también ha llegado a la política. Líderes de varios países han usado su historia como advertencia o incluso como comparación con figuras actuales. Su legado sirve como caso de estudio en universidades, programas de seguridad y diplomacia internacional. En términos económicos, Escobar dejó una huella compleja. Aunque lavó y malgastó miles de millones, también demostró cómo el crimen organizado puede alterar la economía de un país, desde el precio del dólar hasta el costo de los bienes raíces. Su fortuna nunca fue totalmente recuperada. Pablo Escobar fue mucho más que un narcotraficante, fue un símbolo del fracaso del Estado en proteger a su gente, de la ambición desmedida y del dolor que puede causar el poder sin límites. Recordar su historia no es rendirle homenaje, sino advertir al mundo lo que puede pasar cuando la impunidad gobierna. La figura de Pablo Escobar ha sido representada en una gran cantidad de producciones audiovisuales. Desde la serie colombiana El Patrón del Mal, hasta la internacionalmente conocida Narcos de Netflix, su vida ha sido dramatizada con diferentes grados de precisión, alimentando tanto el interés por conocer los hechos como el riesgo de mitificarlo. Estas representaciones han influido en la forma en que el mundo percibe a Colombia. Aunque han contribuido a atraer turistas, también perpetúan estereotipos que el país ha luchado por superar. Por eso, muchos colombianos critican que se explote la imagen de Escobar como un ícono de entretenimiento. A nivel literario, su historia también ha sido contada desde diversas perspectivas, desde periodistas que investigaron su ascenso, hasta miembros de su propio círculo íntimo. Obras como La parábola de Pablo de Alonso Salazar o El hijo del patrón de su hijo Sebastián Marroquín aportan visiones personales y documentadas del fenómeno Escobar. En la música, el narcotráfico y la figura de Escobar han sido mencionados en géneros como el rap, el reggaetón y los corridos. Algunas canciones lo presentan como un símbolo de poder y dinero, otras, como una advertencia del precio del crimen. Esta dualidad refleja el debate aún vigente sobre cómo debe recordarse su figura. En los barrios de Medellín donde Escobar tuvo influencia, todavía quedan rastros de su paso. Algunos adultos mayores lo recuerdan por la ayuda que ofreció, mientras que los más jóvenes conocen su historia como una leyenda urbana. Este desfase generacional obliga a reflexionar sobre cómo se transmite la historia a las nuevas generaciones.
La tumba de Pablo Escobar, ubicada en el cementerio Jardines Montesacro, se ha convertido en un lugar de peregrinaje para turistas y curiosos. Aunque muchas personas la visitan por morbo, hay quienes lo hacen por ignorancia, sin conocer la magnitud de sus crímenes. Esto ha motivado a algunos guías locales a contar la historia real. El narcotráfico no terminó con la muerte de Escobar, pero sí cambió radicalmente. El vacío que dejó fue aprovechado por otros carteles, en especial el de Cali, y posteriormente por organizaciones criminales mexicanas. No obstante, el modelo Escobar de control absoluto, terrorismo y culto a la personalidad es difícil de replicar. Pablo Escobar también dejó una enseñanza clara sobre el poder de la comunicación. Sabía cómo manipular medios, intimidar periodistas y construir su imagen. Entendió que dominar la narrativa era tan importante como controlar las armas. Hoy, muchas estructuras criminales replican esa estrategia en redes sociales. El debate sobre qué hacer con su legado sigue abierto. Algunos creen que todo lo relacionado con él debe ser borrado o censurado, otros piensan que debe mostrarse con crudeza para evitar repetir los errores del pasado. En Medellín, iniciativas de memoria buscan equilibrar estos dos enfoques. Finalmente, Pablo Escobar es una advertencia global. Su historia demuestra cómo un solo hombre, con dinero, violencia y astucia, puede desestabilizar a un país entero. Pero también muestra cómo, con resistencia y memoria, una sociedad puede levantarse del caos y reconstruirse. Su final no es glorioso, es un recordatorio de los límites del poder mal usado. La historia de Pablo Escobar no es solo la de un hombre, sino la de un país que luchó entre la violencia, el miedo y la esperanza. Un pasado oscuro que nos recuerda lo frágil que puede ser la paz cuando el poder cae en manos equivocadas. Conocer estos relatos es clave para no repetirlos. Si este contenido te pareció interesante, no olvides apoyarnos con un like, dejar tu comentario y compartirlo con alguien que también quiera conocer la historia que muchos prefieren olvidar. Y sobre todo, suscríbete al canal. Porque aquí no solo contamos historias, las hacemos inolvidables. Nos vemos en el próximo video.